lo que decía al principio es que hoy en general hemos visto que existe esta idea positivista de que la ley es lo absoluto y los intereses de la gente, el bienestar de las personas es secundario y cada quien se la arregla como puede, ¿no? El que puede tener, puede, tiene, el que no puede tener, no tiene. La esfera de los delitos y ese tipo de cosas también es vista desde un punto de vista atomista y subjetivo, como hay elementos malos y hay elementos buenos, eh, como si la gente fuera buena o mala, digamos, por naturaleza, ¿no? Que esa es otra idea que Hegel critica un montón. Nosotros no somos buenos ni malos por naturaleza. Eso no es así, no existe eso. Nosotros somos buenos o malos en la medida de que obramos bien o mal, ¿no? Y por otra parte, nadie es 100% bueno y 100% malo. Hacemos obras que tienen efectos, digamos, eh, buenos o malos, ¿ya? Tenemos principios, sí, por supuesto. Hay principios del bien, está la idea del bien y cosas así, pero um, nosotros no somos ontológicamente buenos, por ejemplo, ¿ya? Hegel no está en el mismo piso de, por ejemplo, un Tomás de Aquino. En ese caso estaría más con Hobbes, ¿no? Que en el estado de naturaleza, digamos, así, dejados a la mano de, bueno, de Dios, ¿no? La gente actúa según sus impulsos naturales. Y los impulsos naturales no son buenos. Bueno, pues, tampoco son malos, ¿cierto? El instinto como tal no es malo, simplemente es natural, porque no es racional. Y si no es racional, no podemos juzgarlo como bueno o malo, porque lo bueno y lo malo tienen que ver también con una cosa de intencionalidad. Hay un fin, ¿no? Y ese fin, ese elemento racional es lo que nosotros nos hace humanos, pero también nos da esta capacidad de obrar bien o mal, sabiendo que obramos bien o mal. Y en ese sentido, de Aristóteles, o incluso de antes de Sócrates, hacia adelante, es un hecho bien reconocido. Ahora bien, en vista de esto, eh, si el derecho, digamos, es puesto por el derecho y la economía en este caso, por ejemplo, son puestos por encima de la dignidad humana, son puestos por encima del bien de la comunidad, del bienestar, de la dignidad humana, nosotros tenemos todo el derecho, en sentido fuerte, de resistirnos a esto e invertir esta situación injusta. Hegel piensa en el derecho a la resistencia, que existe de hecho en Hegel, créanlo, como una especie de inversión de la justicia. Hay un fragmento de la época de Tubinga de Hegel, súper joven, ¿ya? Donde Hegel hace una referencia a Armodio y Astrogitón, ¿ya? El fragmento se llama Nuestra tradición, ¿sí? Donde Hegel dice que ambos alcanzaron fama eterna por haber matado al tirano y haber dado derechos y leyes iguales a sus ciudadanos. Nosotros tenemos eh, el derecho que no pueden quitarnos el derecho, ¿no? De restaurar el derecho. Por supuesto, para Hegel el derecho no es simplemente el derecho positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, nosotros tenemos, por ejemplo, el derecho a la conservación de nuestra existencia, ¿ya? Hegel, de hecho, lo vamos a leer, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos derecho a conservar nuestra existencia, y el positivismo jurídico, el Estado, que sea, el Estado como gobierno, digamos, como institución, ¿sí? Um, están constantemente atentando a este derecho, nosotros tenemos derecho a resistirnos.
Y en ese sentido, Hegel, por ejemplo, lo dice en las lecciones de la filosofía del derecho, en la edición que editaron los amigos del difunto, se puede leer esto, que yo lo escribí aquí en mi cuadernito. Habría que poner remedio a las desdichas de los muchos con unos pocos medios que sin embargo son la libre propiedad de otros. Piensa en esto. ¿Cuánta gente hoy día muere de hambre? ¿Cuánta gente se mata hoy? O sea, atenta contra su propia vida por sus deudas, porque no tienen cómo sustentarse, ¿no? Entonces, hay gente que, por ejemplo, muere por enfermedades que son completamente evitables, que ante una distribución mejor, ante mejores políticas, ¿ya? Podríamos salvar vidas, ¿ya? Eso para Hegel es una violación del derecho. O sea, nuestra sociedad, como la conocemos nosotros, en el caso de Chile, pero yo creo que es un caso general, ¿no? Los estados modernos violan el derecho constantemente, casi sin excepción. Es un diagnóstico brutal, pero cierto. Este derecho del cual hablamos no se puede sustentar con el derecho abstracto, con la pura ley positiva, digamos. De partida, en el caso chileno, por ejemplo, la constitución de 1980, la constitución del genocida Pinochet, ¿no? Y de Jaime Guzmán, la derecha y toda esta gente, no tiene incorporado como derecho el derecho a la vivienda, más sí refuerza el derecho a propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un estado subsidiario, se supone, en Chile, donde existen ciertos derechos mínimos garantizados hasta cierto punto, con falencias y con incumplido, digamos, incluso. Y hay otros que son aspiraciones programáticas, ¿no? Como cosas a las que toda persona debiera tender a, o esforzarse para lograr por sí misma. Entre ellas, en Chile, la vivienda. Sin embargo, la propiedad privada no solamente está consagrada y garantizada en la Constitución, sino que hay muchísimos refuerzos a esta idea de la propiedad privada. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué tanto refuerzo a la propiedad privada, pero no hay refuerzo a cosas que son anteriores a eso, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la vivienda. O sea, si alguien no tiene casa, ¿no? ¿Cómo puedes pretender que una persona emprenda o sea propietaria o quiera, no sé, tener un ciudadano ejemplar si el Estado se desmarca de poder darle un techo o poder ayudarle a que tenga efectivamente un techo, ¿no? Que es lo básico. O sea, ¿cómo podríamos vivir civilizadamente sin techo? Ni siquiera las comunidades más primitivas negaron, digamos, el techo. Se ayudaban, formaban rucas, en el caso, por ejemplo, de los mapuches, que le llamaban rucas, ¿no? Pero vivienda el tipo que sea, ¿no? Las viviendas eran una necesidad y se entendía que era una necesidad comunitaria y no había muchos temas con eso, ¿ya? La gente tenía que tener casas de un modo u otro, ¿ya? Pero hoy día no. Vale, es curioso, ¿no? Bueno, el caso con esto es que el derecho abstracto, ¿cierto? La ley, por supuesto, no hace nada. Hegel le llama derecho abstracto a esto porque no hace nada. Porque las cosas las hacemos nosotros, no la ley. Esta cosa del manda, prohíbe y permite de la ley se refiere a manda, prohíbe y permite acciones de las personas. La ley no hace nada. Y un hecho muy claro de por qué la ley no sirve en ese sentido. O sea, es necesaria, pero digamos no es basta. Es que la ley es violada constantemente, a cada instante, en todas las esferas de su... En toda nuestra esfera social se violan leyes en todo momento. Entonces la ley, por supuesto, no basta. No basta simplemente dar unas reglas para decir que esas reglas se van a cumplir.
Necesitamos no solamente el consentimiento de aceptar esa regla e interiorizar esa regla, sino que ponerlas en práctica, aceptarlas como parte nuestra. Y para eso ese derecho abstracto debiera ser concordante con la voluntad de ese pueblo. Podríamos decir, con las costumbres, ¿cierto?, del pueblo, con la idiosincrasia, con la cultura y sobre todo, con los fines de ese pueblo. ¿Qué es lo que esa gente quiere? Las leyes debieran ser reflejo del telos, si se quiere, del pueblo. Entonces, el derecho positivo, cuando olvida la esfera de digamos, la sociedad como tal, cuando se generan leyes olvidando las aspiraciones y los deseos de la gente, se hace ilegítima, inmoral incluso, ¿ya? Por eso, con Hegel, no necesitamos a Marx para esto, podemos usar solo a Hegel para esto. Nosotros tenemos un derecho real a sublevarnos. ¿Qué pasa? Que la esfera del derecho abstracto, como dije, no basta para poder garantizar nada, pero la esfera de la moralidad, o digamos de las costumbres subjetivas, tampoco. Pensando desde la individualidad, no podemos lograr un concepto universal. No podemos lograr una sociedad, digamos, reconciliada, si se quiere. No carente de conflictos, pero reconciliada. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos un concepto adecuado de derecho, ¿ya? Y de justicia sobre todo. Entonces, para eso necesitamos una unidad que implique las demandas legítimas de la personalidad, ¿cierto?, y del derecho, con el bien y el bienestar. Ahí recién podríamos hablar de derecho como tal, aunque estos son momentos del derecho para Hegel, no bastan por sí solos, son solo momentos. Por lo tanto, solo en el ámbito de lo ético es donde podemos hacer realmente justicia. Ahora, ¿qué pasa? Que es claro que existe un aumento en la brecha de la riqueza y la pobreza, ¿no? Y de ahí surge lo que Hegel llama el derecho a la indignación. En el 244 de la filosofía del derecho, Hegel nos va a decir que la caída de una masa por debajo de un cierto nivel mínimo de subsistencia, que se regula por sí solo como el nivel necesario para un miembro de la sociedad, la pérdida consiguiente del sentimiento del derecho y de lo jurídico y del honor de existir por su propia actividad y trabajo, llevan al surgimiento de una plebe, que por su parte proporciona mayor facilidad para que se concentren en pocas manos riquezas desproporcionadas. 244 de la filosofía del derecho de Hegel. Ahora, en esto hay un agregado, ¿ya? Depende de la división que ustedes tengan, puede que vengan con los agregados o no, ¿ya? Porque hay observaciones y agregados, los susats. En esos, Hegel dice esto, o bueno, lo que se supone que dijo en clases, ¿no? Contra la naturaleza, ningún hombre puede afirmar un derecho, pero en una circunstancia social, la carencia adquiere inmediatamente la forma de una injusticia que le es cometida a esta o aquella clase. Nosotros, entonces, podemos decir con Hegel que en una sociedad desigual se comete una injusticia de pleno derecho, no es una injusticia moral, no es un juicio de valor, es una injusticia objetiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que Hegel formula efectivamente este derecho, podríamos decir, a la emergencia, a la sublevación,
¿cierto? Un derecho a la resistencia surgió de la necesidad. En el mismo 244, en ese agregado, Hegel nos dice que la pobreza en sí no convierte a nadie en plebe, ¿no? Esta aparece solo con la disposición que se asocia a la pobreza, por íntima indignación contra los ricos, la sociedad, el gobierno, etc. Para Hegel, la plebe como tal es aquella que está en franco descontento, indignada contra, eh, contra la esfera social como tal. Ahora, esa indignación podríamos decir que es justa o injusta, eso es lo que vamos a ver.